¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. El día de hoy voy a estar haciendo algunos trasplantes. Voy a estar utilizando en esta ocasión estas macetitas que me estuve comprando hace poquito. La verdad es que yo no acostumbro a comprar macetitas porque a mí me gusta más reutilizar y hacer mis propias macetitas. Pero cuando encuentro macetitas en oferta, la verdad es que sí trato de aprovechar. También voy a estar utilizando esta macetita, o bueno, sí, esta macetita que me estuvo regalando mi amiga Marta. ¿Se acuerdan que llegó toda rota? Miren, así es como quedó, ya pegadita. Y bueno, vamos a estar utilizándola para sembrar a este aloe, que miren qué hermoso está. Es un aloe variegado y creo que le va a ir muy bien en esta macetita, porque esta macetita va a guardar mucha humedad ya que no tiene agujerito de drenaje, aunque sí le sale el agüita por las cuarteaduras que tiene. Y bueno, para que este trasplante no se haga tan aburrido, voy a estar platicándoles algunos sucesos paranormales que han pasado pues a mi alrededor. La verdad es que a mí nunca me ha pasado nada, pero sí he estado yo en el momento en el que ha pasado alguna cosa paranormal. Bueno, entonces vamos a empezar para que, como les digo, el video no se haga tan largo. Y yo creo que voy a empezar trasplantando al aloe en esta macetita. Y bueno, como estamos en este mes de octubre, que es el mes como de contar historias de terror y cosas así, pues les voy a estar platicando sobre algunas cosas paranormales, algunos sucesos paranormales que han pasado a mi alrededor, porque a mí la verdad es que nunca me ha pasado nada. No he tenido la suerte, para no decir privilegio, porque yo creo que si me llegara a pasar, pues sí me voy a asustar mucho. Siempre ando bromeando con que los duendes me desaparecen las cosas y se la pasan jugando conmigo, pero no. La verdad es que nunca he visto un duende y nunca he visto un fantasma, pero sí he estado en el momento que pues han pasado cosas paranormales. Y miren qué hermosura de aloe. Tiene un variegado demasiado, pero demasiado bonito, y sus bebés también son variegados. La primera historia que les voy a contar pasó hace muchísimos años, cuando yo era nada más un bebé. Y esto no me pasó a mí directamente, le pasó a mi mamá. Y ella me platica, o bueno, para esto ellos vivían, mi papá y mi mamá vivían en un rancho muy, pero muy lejos de la civilización. Creo que el pueblo más cercano estaba como a 5 kilómetros. A veces ellos acostumbraban a ir en las tardes a ese pueblo a ver películas, porque una señora organizaba un tipo cine, o sea, que sacaba su tele al patio y ponía películas y ya ella cobraba. No sé la verdad cuánto cobraba, pero ya cobraba ahí para que las personas fueran a ver películas. Entonces mi mamá y mi papá ese día fueron, y mi mamá me llevaba en brazos. Yo era todavía un bebé, la verdad no sé cuántos meses tenía, yo creo que tenía pues unos cuantos meses. Todavía no tenía ni un año, iba en los brazos de mi mamá. El chiste es que ese día a mi papá y a mi mamá se les hizo tarde porque empezó a llover. Y cuando iban regresando, pues tuvieron que esperar a que se pasara un poquito la lluvia, porque a mí me traían, como les digo, en brazos. Yo era un bebé y pues no me podía mojar. Y no había transporte, o sea, el lugar en donde vivían era demasiado, pero demasiado desolado. Para poder llegar al rancho, o sea, del pueblo al rancho, tenían que caminar varios kilómetros por una carretera de terracería, y a los lados pues no había nada, no había transporte, y como ya era muy tarde, pues no pasaba pues nada, no pasaba ni una sola persona. Pues iban caminando ellos dos solos, conmigo en brazos. Y mi mamá me platica que en una de esas, mientras pues iban caminando ellos rápido, con miedo, se toparon a un señor, un vaquero, que iba caminando a la orilla de la carretera. Y este señor llevaba jalando un caballo. Él iba caminando y llevaba jalando un caballo. Según mi mamá, el señor llevaba pues una ropa clara, como una camisa blanca, pantalón blanco, sombrero blanco, y el caballo también era de color blanco, o un color clarito, porque no se alcanzaba a ver muy bien, pero sí se podía distinguir pues en la oscuridad. Entonces
Mi mamá me platica que ella le dio muchísimo miedo, entonces ella caminó y caminó más rápido. Miren, así quedó esta hermosa calabacita gato con esta hermosa jabortia. La verdad es que me encantó, se ve hermosa. Creo que le quedó perfecta esta macetita. Bueno, vamos a ponerla por acá. Y bueno, como les decía, mi mamá vio al señor y a ella sí le dio un montón de miedo, entonces ella aceleró el paso y caminó y caminó y caminó, pero mi papá sí tenía un poquito de curiosidad, sí le quería hablar, pero como mi mamá caminó demasiado rápido, entonces mejor él fue a seguirla. Y pues me imagino que mi papá también tenía un poquito de miedo. Ya era muy tarde y la verdad sí era raro que un señor anduviera por esos rumbos tan tarde, aunque bueno, puede tener alguna explicación. Puede que a lo mejor al señor se le haya perdido su caballo y lo haya ido a buscar, pero pues sí andaba en un lugar muy, pues sí que no se podía caminar muy a gusto, porque como les digo, alrededor de esa carretera lo único que habían eran como árboles. Y no sé, para los que son de aquí de México, aquí, bueno, ellos estaban en un lugar que se llama Mante, Tamaulipas. Entonces ese lugar es muy, muy seco, sí, muy seco. Entonces los árboles son muy espinosos también. Y alrededor, o bueno, en las orillas de la carretera, lo único que habían eran ramas, árboles, pero eran árboles espinosos. Entonces, y eran muchos, o sea, eran muchísimos arbolitos. No sé, les voy a poner por aquí alguna imagen como de referencia. Pero sí era un poco extraño que un señor anduviera por ahí caminando tan a gusto. Pero bueno, puede tener explicación, como les digo. A lo mejor para estas fechas ese señor también cuenta una historia de cómo una pareja de fantasmas iban caminando en la carretera con un bebé en brazos. Como les digo, todo puede tener explicación y al menos yo sí trato de encontrarle pues un poquito de explicación a todo eso. Igual pues no me cierro a pensar que pues sí, los fantasmas puede que sí existen, pero como a mí nunca me ha pasado y yo soy de la idea de ver para creer, pues por eso como que creo un 50% y no creo un 50%. Y bueno, como les digo, a mí no me pasó así directamente, pero estaba en el momento en el que pasó. Y bueno, la segunda cosa paranormal, o bueno, el segundo suceso paranormal que me pasó ya fue unos años más adelante. Ya estábamos viviendo en otro lado, en ese tiempo estábamos viviendo en San Luis Potosí. Yo tenía aproximadamente unos 8 años, más o menos. La verdad no me acuerdo, sí tenía como unos 7, 8 años. Y bueno, en ese tiempo mis primas acostumbraban a ir a mi casa a ver películas. O la verdad no me acuerdo qué estábamos viendo ese día, creo que estábamos viendo una novela. La verdad no estábamos viendo nada de terror así como para sugestionarnos o que mis primas se hayan sugestionado. Sí se dice sugestionar, creo que sí. Bueno, que no estábamos viendo ninguna película de terror como para decir que bueno, nos imaginamos que había, que el fantasma que estábamos viendo o el monstruo que estábamos viendo en la tele, pues lo estábamos viendo ya en la vida real, no. Ese día ya era un poquito tarde, entonces ya nosotros ya nos íbamos a dormir y a mis primas ya les estaban hablando de su casa. Entonces ya mis primas salieron y en el momento en el que una de mis primas abrió la puerta, se asustó, se regresó y pues nosotros nos quedábamos así también bien asustados porque no sabíamos qué era lo que había pasado o qué era lo que ella había visto. Entonces cuando ella se volvió a meter adentro de la casa, nos dijo que cuando ella se asomó a la puerta, ella vio a un niño que estaba parado a un lado, o sí, en un columpio que nosotros teníamos un árbol de anona, no estaba tan lejos, estaba como a unos 10 metros aproximadamente de la puerta de nuestra casa, y en ese arbolito de anona nosotros habíamos puesto un columpio. Y ya mi prima nos platicó muy asustada, porque sí se veía que estaba muy asustada, que pues el niñito tenía más o menos pues unos 6 años, la edad de uno de sus hermanitos. Nosotros pensábamos que era uno de sus hermanitos que a lo mejor había venido por ellos, pero no, porque mi mamá salió con mucho miedo también, porque esa vez estábamos nosotros solitos, nada más estaba mi hermano,
mi mamá y yo. Nada más nosotros tres estábamos en la casa. Mi papá ese día no estaba, había ido a trabajar. Y pues mi mamá salió a ver quién era el que estaba afuera o si, no sé, había un niño de verdad o no sé. Siempre estábamos buscándole pues una explicación a todo eso, pero no había nadie. Entonces pues ya mis primas las estaban apurando para que se fueran y como le tenían más miedo a su papá, pues mejor se fueron con todo el miedo que tenían. Y sí, pues ese pequeño momento, ese pequeño episodio paranormal, la verdad no tiene mucha explicación. Pudo haber sido uno de sus hermanitos, aunque bueno, si hubiera sido uno de sus hermanitos, porque sí tenía hermanitos más o menos del tamaño o bueno, de la edad de la del fantasma, pero si hubiera sido uno de sus hermanitos, se hubiera acercado a la casa a llamar y esa vez no se acercó ni nada. La verdad así se quedó y nosotros nunca vimos nada, nunca vimos ningún fantasma y nunca supimos si allí había no sé, algún niño enterrado o algo así. La verdad es que hasta la fecha pues no hemos sabido nada de eso y no volvimos a ver nunca más al niño. Nada más esa vez que lo vieron mis primas. Y como les digo, yo estaba ahí en el momento, pero no alcancé a ver nada. Entonces, pues la verdad no les puedo asegurar que esa historia sea 100% real, pero la verdad es que mis primas sí estaban muy asustadas. Entonces sí nos asustaron en ese momento, en el momento en el que dijeron muy asustadas que pues habían visto a ese niño. Pero pues la verdad ya no seguimos pensando en eso. Y como estábamos solitos, mi mamá yo creo que ya no quiso seguir hablando del tema. Miren, ya llevamos 2. Esta quedó bien bonita. Y por acá puse a mi Aeonium Lilipad. Otra, no sé si no es suceso paranormal, pero sí es como pues una cosa extraña que nos pasó un día. Pero esta vez íbamos muchas personas, iba mi mamá, iba mi abuelita, iba creo que una tía, íbamos varios primos, primas, primos y mis hermanos. Íbamos a una iglesia a la que mi abuela acostumbraba ir casi cada 8 días y a veces tocaba ir a algo que se le llama vigilia. La verdad ese día mi abuela nos invitó a que fuéramos a pasar vigilia a esa iglesia. Nos quedaba un poco retirado, igual como a unos 5 kilómetros aproximadamente, y esa vez nos fuimos caminando. La verdad es que no sé por qué nos fuimos ese día caminando. Lo más seguro es que no teníamos dinero para los pasajes y como íbamos a ir varias personas, pues se nos hizo fácil irnos caminando y casi siempre mi abuelita se iba caminando hasta esa iglesia a misa los domingos y a sus vigilias. Entonces ese día ella nos invitó a ir pues a esa vigilia. Ese día nos pegamos en la tarde porque la vigilia se hace de noche. Creo que uno pasa toda la noche rezando o algo así. Ese día que fuimos no nos tocó quedarnos, nos tuvimos que regresar ya bien tarde, ya eran como las 10 de la noche aproximadamente, nada más fuimos, hubo misa y ya fue todo. Pero cuando íbamos a medio camino nos encontramos con un muchacho que venía muy, pero muy asustado, muy nervioso y nos dijo que más adelantito había visto un nahual. Para los que no sepan qué es un nahual es una persona que se transforma en animal. Entonces nos platicó que él a un lado de un río, es que, a ver, para más o menos meterlos en la historia, les voy a platicar cómo era ese camino en donde nosotros íbamos. Ese camino lo llamaban Camino Real. Y ese camino ni siquiera tenía terracería, o sea, era nada más un camino, pero sí estaba como... O sea, sí se veía que antes, hace años, fue un camino que utilizaban mucho, me imagino que con carretas o no sé. Entonces había un buen espacio, yo creo que de unos 20 metros, yo creo, de lo que era el puro camino, pero, o sea, el camino donde nosotros íbamos nada más era pues un espacio de de 1 metro aproximadamente, y a los lados había puro monte. Y más allá había como lienzos o cercas
y había potreros, muchos potreros. Y ahí no había gente, no había nadie, lo único que había eran vacas. Entonces el camino, o sí, el trayecto era demasiado solitario. De repente te encontrabas a una que otra persona en el camino, que a lo mejor ya venía de regreso, que había ido al municipio a hacer algún trámite o cosillas así. Entonces, ese día, como les digo, nos habíamos encontrado a ese señor muy cerca de donde teníamos que cruzar un arroyito. Entonces, como les digo, ese señor, muchacho, creo que sí era un muchacho, venía demasiado, pero demasiado nervioso y le dijo a mi abuela y a mis tías que más adelantito había visto a un nahual, a un hombre que se estaba transformando en burro, que lo había encontrado, que estaba tirado y estaba como, se había quedado como a la mitad de su transformación y que estaba todo macheteado, algo así. Macheteado, o sea que lo habían matado con machete, no sé, pero el chiste que estaba así, ¿no? Que estaba todo macheteado, fue lo que dijo el muchacho. Entonces nosotros ya nos fuimos con muchísimo miedo, porque no sabíamos si era real, y pues allá son muy supersticiosos, y pues a nosotros también nos daba miedo. Entonces llegamos a donde ese muchacho señor había dicho que estaba el nahual, y mis tías y mi abuela fueron a averiguar, fueron a investigar si era cierto que por ahí estaba el nahual. Pero al final la verdad es que no vieron nada, no había nada. A lo mejor el nahual ya se había ido. Entonces, como les digo, siempre trato de buscarle otra explicación a todo. Entonces puede que pues haya ido tomado y pues nada más nos quiso asustar. Miren, voy a trasplantar a esta echeveria que estuve comprando en la expo. Ay, la verdad es que me da muchísimo miedo. La raíz está muy bonita. Está demasiado bonita. Esta suculenta la estuve comprando en el stand de Flora Insólita y me costó solamente 50 pesitos. No está tan grandota porque no la he cambiado de maceta, pero espero que ya se me ponga bien, pero bien grandota. Y la tierrita en la que viene, miren, es casi puro sustrato mineral. Sí, miren, este es un hijito que empezó a nacer casi despuesito de que lo compré. Miren, lo voy a estar trasplantando también, lo voy a poner por aquí. No sé, yo creo que esta maceta le queda muy grande. Y bueno, la voy a estar poniendo en una de estas. Y bueno, esa historia del nahual sí puede tener explicación. Puede que el señor haya estado borracho y en su borrachera a lo mejor vio esas cosas. No sé. Y bueno, ese día, como les digo, no nos quedamos a la vigilia, no nos quedamos bueno, no dormir, sino a rezar en ese lugar, en la iglesia, sino que tuvimos que regresarnos. Y como más temprano nos había pasado lo del nahual, pues nos tuvimos que regresar con muchísimo miedo. Nosotros íbamos con muchísimo miedo porque regresamos caminando. Y no había nadie, no hay gente, no hay casas alrededor, el camino está completamente solitario. Lo único que se escucha son tecolotes y unos pájaros que aquí, o bueno, no sé si aquí, pero allá por mi rancho le llaman tapacaminos. Nunca me ha tocado verlos, pero sí se escucha en las noches cuando uno va caminando pues en esos caminos solitarios. De repente los escuchas que cantan en un lado y ya cuando vas más adelante ya los escuchas cantar pues ya más adelantito, y así como que te van siguiendo en todo el camino. Y según cuentan que pues a veces lo que ellos hacen o lo que esos pajaritos hacen es que se paran enfrente de ti y te van como tapando el camino, por eso le llaman tapacaminos. A mí la verdad nunca me tocó ver a ese pajarito tapándonos el camino, pero eso contaban pues los señores. Me imagino que cuando van más solitos a lo mejor igual y si se les atraviesa a taparles el camino. Ese día pues nosotros íbamos un montón de gente, íbamos primos, mi abuela, mi tía, mi mamá. No iba ningún hombre, eso sí, íbamos puras mujeres caminando en un camino solitario y oscuro, porque estaba completamente oscuro.
como les digo, alrededor lo único que había era monte. La verdad no sé, éramos muy valientes o estábamos muy acostumbrados a caminar en lugares así, solitarios y oscuros. Lo bueno es que nunca nos pasó nada, nunca nos asustó ningún señor o algo, algún borracho. Nosotros sí vivíamos las historias de terror, o sea, en carne propia. Porque sí, o sea, sí teníamos que pasar por lugares muy, pero muy solitarios, que sí daban muchísimo miedo. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado igual caminar un montón de distancias para llegar a algún lugar. Por ejemplo, a nosotros nos tocaba mucho caminar así por esos lugares para ir a la fiesta patronal de ahí de mi, pues del lugar de donde yo era, del municipio, que por cierto ya falta muy poquito, creo que es el 11 de noviembre que se celebra allá por mi rancho la fiesta de San Diego de Alcalá, creo. Y nosotros siempre nos íbamos caminando y ya en la noche nos regresábamos ya en carro. Bueno, no habían carros, no había combis, no había nada de eso, eran camionetas pasajeras las que habían allá, y pues nos teníamos que regresar así. Me está gustando mucho cómo se ven estas suculentas en estas macetitas, se ven bien bonitas. Y bueno, la siguiente historia no me pasó a mí directamente y yo no estaba en ese momento. Le pasó a una vecina que pues no era tan vecina porque sí vivía un poquito lejos. Pero resulta que pues, bueno, yo iba ya en la prepa, ya estaba un poquito más grande. Entonces me levantaba muy temprano, como eso de las 6 de la mañana, me arreglaba y ya estaba muy oscuro. Entonces ella iba en la secundaria. Y para llegar a la secundaria pues sí tenía que... creo que ella entraba a las 7:30 aproximadamente. Entonces le tocaba levantarse más temprano y salir a esperar el carro más temprano. Y a mí me tocaba levantarme un poquito más tarde porque nosotros entrábamos a las 8. Entonces ese día me acuerdo que yo estaba arreglándome y pues no había nada de ruido. Creo que lo único que se escuchaba era el canto de los gallos. Y me acuerdo que ese día yo estaba pues en mis cosas, estaba arreglando mis cosas, me estaba arreglando, estaba desayunando. Y de repente escuchamos un grito, pero un grito demasiado fuerte. Y no sabíamos qué había sido. Ya en la tarde fue que nos enteramos. Platica mi tía que esa muchacha llegó corriendo a su casa demasiado asustada. Que le dijo que había visto a unos niños igual, medio transparentosos. No sé cómo explicarles, pero sí, como describen a los fantasmas, ¿no? Que son blancos o con la piel como blanca, medio transparentosos, y que los había visto. Y por eso ella pegó el grito y se echó a correr y llegó a la casa de mi tía. Mi tía vivía muy cerquita de la carretera. Y ese día también estaba levantada ya porque mis primas también iban a la escuela, ellas iban a la secundaria. Entonces ya mi tía la tuvo ahí en su casa hasta que pues ella no me acuerdo si se fue a la escuela o no, pero sí, platica que pues eso fue lo que ella vio y por eso fue que se asustó tanto, porque vio a esos niños. Y bueno, para que ella pudiera llegar a la carretera, ella tenía que cruzar un potrero. Creo que eran como 2 niños que iban como caminando y se los topó, pero estaban así como transparentes. Miren, así quedó esta. Esta es una Graptoveria Fred Ives. Yo sé que aquí no va a durar mucho, pero se ve hermosa, miren. Se ve demasiado, pero demasiado bonita. Miren, esta venía en una macetita que compré con otra suculenta. Y miren cómo está de grande. Nada más era una hojita, empezó a brotar y se hizo demasiado grande y está hermosa. Bueno, esa fue, creo que una de las últimas historias paranormales que pasaron cuando yo estaba más joven, cuando yo vivía todavía con mis papás. La que les voy a contar ahorita, que ya esta sí es la última que me ha pasado, ya me pasó hace poquito. Fue hace muy poquito y no me pasó a mí, le pasó a mi niño. Resulta que pues nosotros nos acabamos de mudar a esta casa. Fue el año pasado. No me acuerdo exactamente en qué fecha, no era ni siquiera por estas fechas, porque ya ven que dicen que por estas fechas es cuando más se puede uno puede ver fantasmas, duendes y esas cosas, porque pues
ellos salen a hacer travesuras y así. Y como les dije desde un principio, o sea, a mí nunca me ha pasado nada así paranormal. Siempre les pasa a las personas que están como a mi alrededor, pero a mí nunca me ha tocado ver nada, pues sí, nada malo, nada feo, nada espantoso. Y bueno, resulta que nosotros, bueno, ya estábamos a punto de dormirnos, nos estábamos arreglando para dormir. Mi niño estaba sentado en la sala. Hagan de cuenta que la sala está así, luego enfrente hay una pared en donde tenemos la tele y en esta esquinita está la puerta que da al cuarto en donde dormimos. Y ese día mi niño estaba sentado en el sofá, estaba viendo la tele, yo estaba, no me acuerdo, pero me estaba arreglando ya para dormir, no me acuerdo si me acababa de bañar, me estaba lavando los dientes, y en eso mi niño muy asustado me dice que había visto algo en el cuarto. Y él solito se bajó corriendo y se fue a asomar al cuarto para ver qué era lo que pues había visto. Ya él me platica que lo que él había visto era como si fuera algo blanco que se había asomado, pero no abajo, o sea, no abajo en la puerta, sino arriba, casi en la esquina de la puerta, o sea, de la parte de arriba. No sé si se alcanza a ver, pero sí. Hagan de cuenta que la puerta está así, ¿no? Este es el marco de la puerta de la parte de arriba. Y la cosita o la cosa que vio mi niño estaba saliendo de este lado y como que si se hubiera asomado. Y era algo blanco. Entonces yo me asomé para ver si a lo mejor había sido alguna camisa, alguna cortina que se hubiera movido, pero no. En ese momento pues no estaba venteando. Y la verdad sí me asusté porque yo me acababa de cambiar de casa. Llevábamos muy poquito tiempo viviendo aquí. Y pues qué tal que sí estaba embrujado este lugar, qué tal que no sé, que sí se aparecían fantasmas. Porque de hecho aquí donde nosotros vivimos, ya de este lado, que es donde tengo mi jardín, para allá, al otro lado de la barda ya no hay nada, o sea, es puro monte, ya no hay nada y más allá hay fábricas, es lo único que hay. Entonces, pues sí me dio miedo ese día y traté pues, de que no siguiera hablando sobre eso, de que ya no me siguiera contando porque me daba más miedo y más porque yo estaba solita. Ese día estábamos solitos, a mi esposo le había tocado trabajar, entonces pues estábamos solitos, él y yo nada más. Entonces yo le dije que a lo mejor había sido la sábana, que a lo mejor había sido la cortina, que se cayó algo, que a lo mejor un globo. Y él estaba terco de que no, de que había sido una cosa que se había asomado y se había vuelto a meter. Entonces, pues así quedó. Y hace muy poquito él me estuvo nuevamente platicando eso, de que había visto algo. Y pues ahorita no me puede mentir, o sea, ya está más grande. Él tiene 10 años ahorita, en ese tiempo tenía como 9 años. Entonces hace poquito me estuvo platicando nuevamente que había visto igual esa cosa, que era como blanca, como si se hubiera asomado. Y sí, la verdad ahí sí no le encontré ninguna explicación. No sé si él se lo imaginó, pero él me asegura que pues sí vio algo allí en color blanco y pues sí estaba asustado, la verdad sí estaba asustado, pero pues yo la verdad traté de mantener la cabeza fría, de no asustarme más, porque como les digo, estábamos solitos y siempre he sido así, siempre he tratado de encontrarle una explicación a todo. Yo como les digo, hasta no ver, no creer, y la verdad nunca he visto nada. A mí sí me gustaría ver un día para allá decir, sí creo, sí es cierto, sí existe. Pero no, nunca me ha tocado ver nada de eso. Y la verdad no sé si tengo ganas de ver algo así. Creo que sí viviría un poquito con miedo si me tocara ver aquí en mi jardín un duende o algo así. O a lo mejor no, porque la verdad yo cuando estaba chiquita yo me imaginaba que en mi casa había gnomos. Creo que es diferente, creo que los gnomos y los duendes son diferentes. Pero yo tenía un libro, bueno, no sé, para los que son de México, antes habían libros muy bonitos, daban libros muy bonitos en la escuela. Y me acuerdo mucho de una historia que se llamaba, ay, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba,
pero si encuentro la página de ese cuento, pues se los voy a dejar aquí. Sí, yo me imaginaba que en los árboles vivían gnomos, que habían duendes, pero no, nunca vi nada, nunca me tocó ver nada, nunca me tocó ver ningún duende. Y bueno, esas fueron todas las historias paranormales que tengo. También les puedo contar alguna que otra leyenda que me sepa. Sí me acuerdo de algunas que mi papá nos contaba cuando estábamos chiquitos. Y también se las puedo platicar en otro video. Ustedes por aquí abajito me dejan en los comentarios si es que quieren pues escuchar esas otras leyendas. Sí, leyendas o cuentos, la verdad no sé cómo definirlos, pero sí se las puedo contar. También si ustedes tienen alguna historia que contar, una historia con duendes o algún suceso paranormal que les haya pasado, pues también me lo pueden estar platicando aquí abajito en los comentarios. También hace poquito una suscriptora me dejó en un comentario que le gustaría que hiciera un video hablando sobre duendes, chaneques y todo eso. La verdad es que yo no tengo tanta experiencia con chaneques ni con duendes, eso sí, nunca me los he topado. La única vez que oí hablar de un duende fue cuando mi hermano estaba chiquito, porque un día él dijo que había visto un duende, pero ya hace poquito dijo que no, que nada más lo había inventado. Entonces ya no sé si creerle, a lo mejor igual y él quiso pensar que no era cierto que había visto un duende. Y como atrás de la casa donde nosotros vivimos es un terreno con muchísimos árboles, entonces pues sí, era de alguna manera creíble que pues sí era algo por ahí. Pero pues ya hace poquito nos dijo que no había visto nada, que nada más se lo había inventado para ver qué decíamos. ¡Ay, no! Ay, miren esta suculenta como está llenita, pero llenita de varitas florales. Miren, está pero llenita. Y esta era una varita floral y yo la vine a enterrar aquí y sacó raíces y ahora está creciendo, miren, está bien bonita. Esta echeveria me la estuvo regalando mi amiga Dulce, digo, mi amiga Luz, la estoy confundiendo. Ya esta la voy a estar sembrando aquí. Aquí. ¿Será que le queda muy grande? ¿Ustedes qué dicen? Miren. Es que está muy pequeña porque no, siento que no ha querido crecer porque está en esa macetita, mira, bien pequeñita, entonces por eso siento que no ha querido crecer. Entonces la voy a poner en esa macetota a ver si crece más, si se pone más grandota. Bueno, continuando con lo paranormal, la verdad creo que algo que sí me daría miedo, mucho miedo ver, serían extraterrestres. Eso sí me daría muchísimo miedo ver, porque luego dicen un montón de cosas. Ya ven que dicen que a uno lo secuestran y se lo llevan y luego hacen experimentos con uno, entonces eso sí da mucho miedo. A mí no me ha tocado ver nada de eso, pero mi mamá sí. Ella me platica que cuando estaba muy chiquita le tocó ver enfrente de su casa, bueno, es que enfrente de su casa había una montaña. Mi mamá vivía entre montañas, entonces enfrente de su casa había una montaña. Entonces ese día ella se levantó al baño, el baño estaba afuera y ella cuenta que enfrente de esa montaña había como una luna, como si la luna estuviera en esa montaña, como si se hubiera, o como si fuera una rueda grande parada o detenida en esa montaña. Y ella fue corriendo, le dijo a mis abuelitos que en ese momento pues ya estaban despiertos porque ellos se levantaban muy temprano porque mi abuelito se iba a trabajar. Entonces pues mis abuelitos no le hicieron caso y ya mi mamá mejor se fue a dormir otro ratito. Pero sí, eso es lo que ella me contó cuando pues yo estaba chiquita y hasta ahora siempre lo platica. Y miren, así quedó esta, creo que quedó muy pero muy bonita, miren. Y está teniendo un montón de hijitos por acá. Se pone un poquito más rojita, pero yo como la tengo aquí debajo de la malla sombra, pues ya no está agarrando sus colores bonitos que debería de tener. Entonces también vamos a estar quitando la malla sombra porque ya
ahorita las mañanas están muy nubladas. Por ejemplo, ahorita son a las 10 de la mañana y está nublado, ya no hay nada de sol hasta en la tarde y nada más es un ratito. Bueno, ya terminamos de trasplantar todo, creo que casi todo. Me faltó nada más una plantita, déjenme la traigo. Se me estaba olvidando esta suculenta, esta cucharita de cobre que me estuvo regalando mi amiga Dulce. Hace poquito ella llegó y me traía esta suculenta. La verdad, qué bonito se siente cuando pues alguien se acuerda de uno, ¿verdad? Se siente bien bonito. Y sí, ella llegó y me dijo, mira lo que te compré, y me traía esta cucharita de cobre, miren, que está bien bonita, tiene estos colores tan bonitos y está como aterciopeladito, está bien bonita. Y bueno, ya se me andaba olvidando, la voy a estar poniendo en esta macetita que estuve desocupando ahorita. Tengo otro calanchoe parecido, pero tiene unos dientitos en la parte de atrás y ese calanchoe es un poquito lento. Siento que es muy lento porque ya lleva varios mesecitos en la maceta, o bueno, ya lleva varios mesecitos que lo trasplanté y no me ha crecido casi nada. Igual puse una hojita para germinar, creo que así se le dice germinar, sí, para reproducirla, y la hojita apenas está sacando hijitos. Entonces sí, es muy lenta, pero es muy bonita, así que por eso se lo perdono. Y miren, está bien bonita esta, quedó muy bien en esta macetita, creo que va a crecer muy bien. Miren, así quedó. Bueno, entonces voy a acomodar todos los trasplantes que estuvimos haciendo y pues ahorita nos vemos. Bueno, miren, así es como quedaron los trasplantes. Quedaron hermosas en estas macetitas. La verdad es que me encantó el color. Miren, quedaron bien bonitas. Miren, por acá está el gatito calabaza. Nada más que lo escondí un poquito. Miren, así es como se ve. Quedó hermoso, la verdad me gustó muchísimo. Y por acá está esta echeveria que les digo que estuve comprando en la expo. Miren, lo puse en esta macetita, no es tan grande, lo voy a ir cambiando gradualmente, ya que crezca un poquito más lo voy a estar trasplantando. Pero miren, así es como se ve. Y bueno, yo espero que este video les haya gustado, y si les gustó no olviden regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal si aún no lo hacen y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.